Biblias, saquen su libreta de apuntes, tengan sus lapiceros y vamos a empezar con el examen de hoy. Abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, por favor. Mateo capítulo 6. Ya estamos muy cerca a terminar este capítulo 6. Y alguien que me regale una oración, pues para empezar, una oración desde por allá. Bueno, Señor, queremos darte gracias, Señor. Gracias porque tú eres el que nos convoca. Gracias porque tú eres el que nos traes aquí. Hoy te entregamos todo lo que tenemos en nuestra mente, cualquier preocupación, Señor. Hoy te la entregamos. Te pedimos, Espíritu Santo, que sea tu llenura, Señor, hoy. Que seas tu bendito Espíritu Santo enseñándonos, dándonos revelación, entendimiento, discernimiento, Señor. Para que esa palabra que tú nos vas a enseñar hoy quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón y pueda ser vida. Hoy nos disponemos a ti, Señor, y llénanos. Espíritu Santo, te necesitamos. Llénanos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, Mateo 6, versículos 19 a 34. ¿Sí? Versículos 19 hasta el 34. ¿Sí? ¿Qué título tienen allí ustedes? Tesoro en el cielo. Tesoro en el cielo. La lámpara del pueblo. Ajá. Dios y las riquezas. Ajá. Y la fanilancia. Todos esos títulos, ¿sí? Entonces vamos a leerlos completo del 19 al 34, otra vez como hicimos la vez pasada, aunque no vamos a alcanzar a estudiar, sino yo creo que hasta el versículo 30. Hayamos llegado hasta el 20, ¿sí? Pero vamos a leerlos desde el 19 para tener siempre todo el contexto de la enseñanza, ¿sí? Entonces, miren lo que dice. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Bueno, en este texto del Sermón del Monte, en el arranque, nuestro Señor Jesucristo confronta uno de los problemas más profundos del hombre. ¿Y cuál es ese problema? Su propensión a buscar la felicidad en las cosas de este mundo. Y lo que necesariamente se deriva de esa tendencia carnal del corazón humano, que es la codicia. Algo tocamos en la clase pasada sobre esto, ¿sí? Habíamos visto en la clase anterior que el Señor nos hace una exhortación y dice, no os hagáis
tesoros en la tierra, sino haceros tesoros en el cielo. Haceros tesoros en el cielo. Y luego nos da dos buenas razones para estimularnos a responder esta exhortación. Antes habíamos visto que hablar de tesoros en este texto, el Señor se está enfocando en todo aquello que yo amo, ¿sí? Todo aquello para lo cual hacia lo que yo me inclino, aquello que disfruto con un especial deleite. Eso que a mis ojos, tal vez no a los de otros, ¿sí? Pero sí a mis ojos tiene mucho valor, ¿sí? Puede ser algo, no es algo que sea necesariamente costoso, ¿sí? Ni siquiera tiene que ser algo tangible, ¿se acuerdan? Puede tratarse de riquezas, como puede tratarse también de fama, de prestigio, de reconocimiento, de posición social, etcétera, etcétera. Aquello que yo amo, a lo que me inclino, lo que yo atesoro, ¿sí? Y lo que nuestro Señor nos está enseñando aquí en este texto es que no debemos vivir con la meta de acumular esas cosas como si nuestra felicidad dependiera de eso. ¿Sí? Esa es la enseñanza, más o menos lo que vimos la vez pasada. No hagan del fin de su existencia en este mundo el acumular cosas terrenales, ¿sí? Ya sea dinero, amigos, fama, prestigio, deleite, influencia, cualquier otra cosa que no podamos llevarla con nosotros después de la muerte. Eso es lo que es hacer tesoros en la tierra. ¿Y qué debemos hacer entonces? Hacer tesoros en el cielo. ¿Se acuerdan en sus notas? Ustedes lo deben tener. ¿Qué significa? Eso concluimos en la clase anterior. Hacer en la tierra cualquier cosa cuyos efectos duren para la eternidad. ¿Se acuerdan? Un tesoro celestial es todo aquello que hace el creyente aquí en la tierra, pero que tiene repercusiones eternas. ¿Cómo qué cosas? Miren sus notas. Decíamos que entre otras, desarrollar un carácter piadoso, conocer a Dios, crecer en el conocimiento de Cristo, y relacionarnos con Él. profundizar en su relación con Él, predicar a otros el Evangelio, usar nuestros bienes de tal forma que repercuta para la eternidad, ¿sí? Todo eso es hacer tesoros en el cielo. ¿Y cuáles son las razones que el Señor nos da para amarrar nuestras conciencias a esa exhortación? ¿Sí? O sea, ¿por qué, Señor? Él podría decir, porque sí, ¿sí? Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y Él puede darnos una orden, y esa orden tiene que ser cumplida, aunque no nos dé ninguna razón. Pero Cristo es condescendiente con nuestra condición débil, y nos da dos buenas razones para convencernos, como podría pensar uno, de que obedezcamos su exhortación, ¿sí? ¿Cuáles son esas razones? La primera es una razón de sentido común. Las cosas terrenales, las riquezas terrenales son temporales y son cambiantes, en contraposición a las cosas celestiales que son eternas y son inmutables, no cambian. No hagan tesoros en la tierra, porque las cosas aquí no duran, son efímeras, son pasajeras. Miren el versículo 19. No os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Las cosas terrenales se deterioran con el uso. Se pierden, se destruyen, se las roban. Y si tenemos la dicha de conservarlas con nosotros mucho tiempo, llega un momento en que esas cosas terrenales dejan de producirnos satisfacción. ¿Sí? Nos cansamos de ellas. Y lo peor de todo es que no vamos a podernos llevar con nosotros al final de esta vida terrenal. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Desnudos salimos del vientre de nuestra madre, desnudos saldremos de este mundo también. ¿Sí? Sin nada. Así que esa es una razón de sentido común. ¿Sí? Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, en capítulo 4, versículo 18, que las cosas que no se ven, las cosas que se ven son temporales. O sea, todo lo que nuestros ojos ven es temporal. Todo lo que ustedes ven, todo es temporal. Nada de esto es duradero. Pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Sí? Entonces, dedicar nuestra existencia, y aquí hablo cristiano, a hacer tesoro en esta tierra es tan insensato, tan tonto, como invertir en todo nuestro dinero en un negocio que sabemos con certeza que va a fracasar. De eso se trata, ese es el sentido, ¿sí? Pero nuestro Señor Jesucristo nos da otra razón, a mi parecer mucho más crítica que la anterior, para convencernos de que no debemos hacer tesoros en la tierra. ¿Cuál es esa razón?
Bueno, no debemos hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo, porque nuestros tesoros, lo que atesoramos, dominan por completo nuestra personalidad. ¿Sí? Esta es básicamente la enseñanza de los versículos 21 al 24. Nuestros tesoros dominan por completo nuestro ser, sea lo que sea que estemos atesorando. Tenemos que saber esto. Nuestros tesoros determinarán el curso de nuestra existencia en este mundo. ¿Sabía usted? Y yo por eso tengo que decirles que esto convierte esta clase especialmente en una clase de especial interés para nosotros como estudiantes de la Biblia. ¿Sí? Y quiera el Señor que el Espíritu Santo pueda ayudarme con esta palabra hoy para poder amarrar nuestras conciencias, amarrarlas a lo que este texto enseña mientras escudriñamos esta escritura, ¿sí? Lo que vamos a ver en estos versículos es una enseñanza bíblica enorme, ustedes me van a entender ahora, ¿sí? Y de vital trascendencia para nuestro crecimiento en la gracia. Por causa de nuestra constitución como seres humanos, nuestros intereses personales ejercen sobre nosotros una influencia muy poderosa. Una influencia tal que determina en muchos sentidos el curso de nuestra vida en este mundo. Fíjense cómo el Señor plantea ese asunto en nuestro texto de hoy. Por nuestra constitución. Sí, humano. Ya físicamente. No. Por nuestro carácter humano, por nuestra constitución como criaturas débiles, pecadoras, caídas. ¿Sí? Él comienza por la influencia que ejercen nuestros intereses en el corazón. Empieza en el corazón. Versículo 21. Él dice, no os hagáis tesoro en la tierra, sino en el cielo. ¿Por qué? Versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué dice ahí? Allí estará también vuestro corazón. ¿Sí? Aquello que nosotros amamos, lo que amemos, lo que valoremos, lo que estimemos, en lo que confiemos, en lo que nos deleitamos, allí estará nuestro corazón. ¿Sí? La Biblia usa a menudo la palabra corazón. Esto lo estudiamos cuando estudiamos la bienaventuranza sobre bienaventurados del corazón limpio, ¿sí? No para referirse a esta válvula que bombea sangre, ¿sí? Que mantiene el sistema circulatorio funcionando, sino más bien para referirse al asiento de nuestra personalidad, ¿sí? Al asiento de nuestra personalidad, sobre lo que se asienta nuestra personalidad. A eso se refiere la Biblia cuando habla de corazón. Por ejemplo, en Proverbios 4:23. Proverbios 4:23 dice que nosotros debemos poner todo nuestro empeño en guardar el corazón. ¿Sí? Que debemos guardar el corazón con más cuidado y lo tenemos que guardar con más cuidado que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, porque de él fluye la vida. ¿Sí? Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decidimos, todo eso fluye del corazón. ¿Sí? ¿Y qué nos dice el Señor ahora acerca del corazón? Que por causa de nuestra constitución psicológica, ¿sí? Para aclarar más, como seres humanos, nuestro corazón se moverá, se inclinará necesariamente hacia donde esté nuestro tesoro. ¿Sí? Él no está hablando aquí de una posibilidad. ¿Sí? Cristo no está diciendo aquí, ten cuidado porque es probable, porque existe una remota posibilidad de que tu corazón se incline hacia tu tesoro. No, Él dice claro y contundente, donde esté tu tesoro, con toda seguridad, sin ninguna duda, con toda probabilidad, allí estará tu corazón. Eso es lo que Dios está diciendo ahí, ¿sí? Tan seguro como que la noche sigue al día, tu corazón estará donde esté tu tesoro. Se inclinará hacia aquello que valoras. Hacia allá correrán tus pensamientos. Allí descansarán tus afectos, tus emociones, y con base en eso vas a tomar tus decisiones. De modo que el curso de acción que tomes en la vida dependerá de tus tesoros, de lo que tú atesoras. Somos dominados por eso totalmente, por esa constitución psicológica que nosotros tenemos como seres humanos. Nosotros somos presos de nuestros tesoros, ¿sí? Los tesoros terrenales agarran y dominan nuestros sentimientos, nuestros afectos, toda nuestra sensibilidad, hasta lo que sentimos, depende de lo que atesoremos. Nos atrapan, ¿sí? Usted quiere conocer, desea conocer con honestidad cuáles son sus tesoros. Examine con cuidado hacia dónde corren principalmente sus pensamientos cuando usted, por ejemplo, sueña despierto. Todos soñamos despiertos, ¿cierto?
¿En qué sueña usted mayormente? Cuando le hablan, ¿sí? Como nos hablan en algún lugar, de tus sueños. ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Hacia dónde corren principalmente tus pensamientos? ¿Sí? ¿En dónde descansan tus afectos? ¿Cuál es la información que más te deleita escuchar? ¿Sí? ¿Cuáles son las consideraciones que tomas en cuenta a la hora de tomar una decisión? Porque todo eso evidencia en dónde está tu corazón. ¿Y dónde está tu corazón? No busques más. Es allí donde está tu tesoro. ¿Sí? Y eso es una influencia poderosa sobre nuestra personalidad, para bien o para mal, dependiendo del caso. ¿Sí? Y esos afectos, estos intereses, no solamente inclinan nuestro corazón, sino que afectan también nuestro entendimiento. ¿Sí? Versículo 22 y 23, que dice nuestro Señor: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Sí? El Señor nombra aquí al ojo como la lámpara del cuerpo, dice él, ¿cierto? Porque es el instrumento, el ojo es el instrumento a través del cual nosotros percibimos la luz. Si no tuviéramos ojos, no importa cuánta luz haya a nuestro alrededor, nosotros no podríamos beneficiarnos de esa luz. ¿Sí? Es como si estuviéramos en un lugar totalmente oscuro. La persona ciega no ve, está en oscuridad total, hablando físicamente. Pero gracias a este sentido de la vista, captamos la luz. Y como captamos la luz, podemos caminar sin tropiezos y desenvolvernos normalmente en esta vida, sin problema. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos algún problema en el ojo y no pudiéramos ver bien? ¿Sí? Que tampoco podríamos desenvolvernos con normalidad. El caso del ciego. ¿Sí? No sabríamos con certeza dónde encontrar lo que buscamos. No sabemos. ¿Sí? Caminaríamos a tientas. No sabríamos con certeza dónde debemos pisar para caminar con seguridad. Y así yo les puedo mencionar cantidad de dificultades que se derivan del hecho de no ver bien, ¿sí? Y eso es exactamente lo que el Señor nos está diciendo en el texto. Si tu ojo es bueno, o sea, literalmente, no bueno en el sentido moral, está hablando literalmente en el físico, lo está diciendo es, si tu ojo es sano, entonces todo tu cuerpo estará lleno de luz, ¿sí? Y eso está bien. La palabra que se traduce aquí como bueno, si tu ojo está bueno, es una palabra griega que se dice haplous, que significa puro, simple. O sea, no está viendo cosas dobles. Es puro, es simple. ¿Sí? Una persona que ve doble no ve bien. ¿Sí? Pero aquí se está hablando de un ojo sano, un ojo que ve bien y un ojo que enfoca bien. Y Cristo dice, si el ojo es sano, todo nuestro cuerpo se beneficiará de ello. Y si el ojo está enfermo, o sea, visco, miope, catarata, ¿sí? O ciego, cuidado. Cuidado porque todo nuestro cuerpo puede sufrir las consecuencias. ¿Sí? Cuando el ojo está sano y funciona adecuadamente, percibe los objetos como realmente son, no los percibe distorsionados. Todo el cuerpo está siendo beneficiado de esa luz. Y por eso somos capaces de cumplir con nuestros deberes y movernos con seguridad y con equilibrio. Porque el ojo está sano. Pero si el ojo está ciego o está defectuoso, percibimos los objetos confusamente y sin distinción. Y entonces tropezamos, como si estuviéramos en la oscuridad. ¿Sí? Y no podemos hacer nuestras tareas o nuestro movimiento apropiadamente, y lo que nos pone en un peligro constante. ¿Sí? Una persona que no ve bien tiene el peligro de perder el camino, o peor aún, de dirigirse hacia algo peligroso. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el tema de que nuestro Señor Jesucristo enfoca en el texto acerca de la codicia? ¿Sí? Tiene mucho que ver. El Señor está enseñándole a sus discípulos que debemos tener una visión apropiada de las cosas, que debemos tener una perspectiva correcta de la vida, de tal forma que sepamos distinguir las cosas que realmente valen de las cosas que no tienen valor. Y entonces está enseñando que si ponen un entendimiento, porque es que el entendimiento es el ojo del alma, es un dicho que hay por ahí.
perspectiva correcta de la vida, ¿sí? Para que sepamos distinguir las cosas que realmente valen de las que no tienen valor, ¿sí? Entonces, si poseen un entendimiento claro de las cosas, si ven la vida bajo la perspectiva que deben tener, todo nuestro ser se beneficiará de esa visión clara y saludable de las cosas. El entendimiento debe tener luz para poder guiarnos apropiadamente, ¿sí? Pero si ese entendimiento, que es el ojo del alma, está en tinieblas y no vemos bien las cosas y tenemos una visión confusa de la vida y una perspectiva distorsionada de la vida, si somos miopes del alma, ¿sí? ¿Cuán tenebrosa es nuestra condición? Por eso él dice tinieblas, ¿sí? Cuando el entendimiento tiene luz, la luz de la palabra de Dios, la luz que nos permite ver las cosas tal como son, ¿sí? La luz que nos permite darle valor a lo que tiene valor y no darle valor a lo que no tiene valor, ¿sí? Cuando el entendimiento tiene esa luz, todo queda en su lugar bien, todo cuadra en su lugar, ¿sí? Distinguimos claramente la verdad del error. Distinguimos claramente lo que es real de lo que es una simple fantasía. No vamos a ser engañados tan fácilmente, ¿sí? Y cuando una persona puede distinguir las cosas de este mundo de ese modo, no pierde su tiempo haciendo tesoros en la tierra, ni buscando la felicidad en cosas que no se la pueden dar. Es entonces cuando los afectos, son colocados en el lugar correcto, lo mismo que nuestros pensamientos, colocados en el lugar correcto. Y entonces eso nos permite tomar decisiones acertadas. ¿Me están siguiendo, cierto? ¿Sí? Porque todo nuestro ser está lleno de luz, ¿sí? Pero si la ambición por las cosas terrenales se adueña del corazón, ya no vemos claramente. Estamos en tinieblas. Por eso no debemos hacer tesoros en la tierra, porque nuestros tesoros dominan por completo nuestra personalidad. Usted se va a sentir dominado. Y usted lo va a entender ahora cuando terminamos. Dominan, inclinan el corazón, afectan el entendimiento y nos volvemos gente miope, ¿sí? Pero más aún, el Señor dice en el texto que nuestros tesoros se adueñan también de nuestra voluntad, ¿sí? Fíjense cómo va caminando. Primero el corazón, luego el entendimiento y ahora la voluntad. Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza, ¿sí? Ya no se trata únicamente de pensar o de sentir. Ahora estamos hablando de rendir un servicio. Eso es la voluntad, ¿sí? Nuestra vida está regida por aquello que valoramos como rige un amo a un siervo, ¿sí? Nosotros somos siervos de nuestros tesoros. ¿Qué dice Cristo? Que nadie puede servir a dos señores. Sobreentendiendo que se trata de dos señores que son antagónicos entre sí. Porque ¿qué? Amará al uno y menospreciará al otro o aborrecerá al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, ¿sí? Eso es lo que el texto dice en el original griego. Mamón, ¿sí? ¿Qué es Mamón? Mamón es una palabra aramea que usa Cristo ahí que significa literalmente riquezas o ganancias y que está usada en este texto como una personificación, como un ídolo de todo aquello que es terrenal, ¿sí? Esa es la palabra que está ahí. Viene del arameo. Mamón es todo aquello que es terrenal. Alguien tiene en su Biblia seguramente una figurita allí que si usted la busca dice Mamón, ¿sí? Ajá. Mamá, ¿Sí? así, Gramática Mamón, ¿sí? O sea, no podemos pretender. Cristo dice, ustedes no pueden pretender que sirven a Dios mientras al mismo tiempo son manejados por Mamón. Eso es lo que dice Jesús ahí. Nosotros podríamos servir a dos amos siempre que sean una secuencia sucesiva, ¿sí? Pero no al mismo tiempo. Por ejemplo, yo creo que prácticamente todos antes de venir a Cristo éramos siervos de Mamón. Todas las cosas terrenales, ¿sí? Todos los cristianos le hemos servido a estos dos amos, pero no al mismo tiempo. Cuando no conocíamos a Dios, éramos siervos de Mamón, pero mientras servíamos a uno, no servíamos al otro.
sino que más bien aborrecíamos al otro, menospreciábamos al otro. De pronto decíamos, y usted puede identificarse, esto para mí es cierto, decíamos servir a Dios mientras lo que seguíamos eran las cosas terrenales, ¿sí? Pero eso eran ilusiones que uno hablaba, ese servicio no era genuino, ¿sí? Dios estaba en nuestros labios, pero Mamón estaba en el corazón, ¿sí? Vivíamos para estas riquezas terrenales, nos deleitábamos en estas riquezas terrenales, teníamos en ella nuestra confianza. Yo no sé si usted hoy día puede pensar lo mismo. A pesar de que con los labios decíamos, no, yo confío solamente en Dios, hermano. Uno se lo oye hablar a la gente, ¿sí? Pero Cristo, ¿qué dijo? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, ¿sí? Muchas personas pretenden que aman a Dios, pero si examinan con cuidado quién es el objeto de su confianza, en qué tienen puesta su confianza, su deleite, para quién viven de verdad, qué es lo que persiguen en la vida, en qué invierten su tiempo, en qué invierten su dinero, en qué invierten la mayor parte de sus conversaciones, se darían cuenta de que en realidad adoran a Mamón, ¿sí? Y el que adora a Mamón no adora a Dios. No podéis servir a dos señores, no al mismo tiempo. Sí. Aristóteles decía, eso es un axioma aristotélico, no hay término medio entre dos términos contradictorios, ¿sí? Y esa es exactamente la enseñanza de Cristo aquí. No podéis servir a dos señores, no puede, ¿sí? Eso es tan imposible como querer que haya luz y tiniebla en el mismo sitio, al mismo lugar y a la misma hora. No se puede. ¿Y por qué no podéis? Porque ambos lo piden todo. Los dos lo piden todo. Ambos exigen una total devoción, todo. Y lo que es peor, ambos amos continuamente dan órdenes que son diametralmente opuestas entre sí. Mientras uno nos dice que debemos caminar por fe, el otro nos dice que debemos caminar por vista. Mientras uno nos dice que debemos hacer tesoros en el cielo, el otro dice, usted es tonto, hermano. Usted tiene que hacer tesoros aquí en la tierra. ¿De qué está hablando? Mientras uno nos dice que debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, el otro dice, no pierda el tiempo, usted sea realista, ponga los pies sobre la tierra, busque las cosas que se van a hacer aquí y que hagan la vida fácil para este mundo. Mientras uno nos dice que debemos ver y buscar las cosas que no se ven, el otro dice que no, busca las cosas que se ven. Mientras uno nos dice que debemos vivir por cosas que son eternas, el otro nos dice que vivamos por las cosas que son temporales. Uno nos dice que no debemos estar ansiosos por nada. El otro nos dice, esté ansioso por todo. ¿Sí? Uno nos dice que debemos estar contentos con lo que tenemos ahora. El otro nos dice, no, desea más, o sea, más allá de lo que sus ojos puedan ver, todo lo que usted vea. ¿Por qué no? ¿Sí? Uno nos dice que debemos ser prontos para dar y para compartir. El otro nos dice que debemos acumular cuando podamos, todo cuando podamos para nosotros mismos. ¿Sí? Uno nos dice que debemos buscar la felicidad en el Creador, el otro nos dice que busquemos la felicidad en lo creado. ¿Sí ven? Entonces, uno no puede servir a dos señores así. No se puede. Nosotros podríamos servir a dos señores si estos dos señores estuvieran de acuerdo. Por ejemplo, los hijos, ¿sí? A los hijos se les manda obedecer a sus padres, ¿sí? A la vez que obedecen a Dios. Pero se está presuponiendo que estos padres son los vicerregentes de Dios, ¿sí? Si un rey le da órdenes a un general, el soldado tiene que obedecer al general y a la vez está obedeciendo al rey. Sí, pero aquí estamos hablando de dos amos que piensan exactamente igual. Pero en este caso es exactamente lo opuesto. ¿Sí? Dos amos que son antagónicos. Por eso Santiago en su carta en el capítulo 4, versículo 4, dice, el que quiera hacerse amigo del mundo, que no se engañe. Es un enemigo de Dios. Eso dice Santiago en su carta en 4:4. Ahora, alguien aquí podría estar pensando, pues eso está fuerte. Uy. ¿Sí? Pero miren, nosotros debemos reconocer que un creyente puede sentirse atraído en un momento dado por las cosas de este mundo. ¿Sí? Incluso debemos reconocer que en un momento dado el creyente puede estar atrapado por las cosas de este mundo. Eso puede pasar, ojalá nunca, pero pasa. Pero aquí estamos hablando de un estilo de vida. ¿Sí? Aquí estamos hablando de un hábito de vida, no de algo que puede suceder en un momento como le puede pasar al cristiano. Para el impío es una victoria en su vida poder vivir en esa dualidad. Es una victoria servir a Dios el domingo
y a Mamón el resto de la semana. ¿Sí? Ellos lo pueden hacer. ¿Sabe cómo llaman eso los impíos? Se llama balance. Hermano, no hay que ser tan fanático. ¿Sí? Yo soy un tipo balanceado. ¿Sí? El hombre impío es como estos hombres de que habla la Biblia en segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, 33, 34, que dice que temían a Jehová y honraban a sus dioses. Al menos eso era lo que creían que ellos estaban haciendo. Pero el autor de ese libro pasa juicio sobre este asunto y dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas. Yo una vez, acordándome de esto, se hizo un chat en el grupo de los compañeros del colegio y empezaron a meter pornografía. Entonces a mí me empezó a molestar eso. Entonces yo me salí y un amigo me volvió a meter. Y yo me salí y me decía, calladito, metete. No, es que a mí no me gusta eso. Entonces ese que puso pornografía luego pone una oración. ¿Sí? De esas que dicen feliz jueves, que el Señor te bendiga y tal. Entonces se me salió, cosa que no debía haber hecho. Dije, ve, atrás pusiste pornografía, ahora poner una oración. Qué furia era este hombre, se descargó con todo. Yo tengo mi propia relación con Dios, no tenés por qué venir a juzgarme. Se descargó con todo y se salió. ¿Sí? Yo después me salí también, porque estaba maluco ese chat. Pero el que es impío siente eso, yo tengo un balance, ¿sí? Entre Mamón y Dios, es mi problema, ¿sí? El que desee servir a Dios tiene que saber que Dios lo exige todo. Pero les digo algo, las riquezas terrenales también lo exigen todo, ¿sí? No hay término medio. ¿Qué decía Aristóteles? No hay término medio entre dos términos contradictorios. No lo hay. No traten de buscar una fórmula de estar bien con Dios y con el mundo al mismo tiempo. A veces podemos querer inclinar nuestras intenciones hacia ese lado por cosas que todavía no queremos soltar, ¿sí? Porque Cristo, que es muchísimo más inteligente que todos nosotros juntos, dijo, no se puede servir a dos señores. Si sirves a Mamón, te vas camino al infierno. Seguro vas para allá, ¿sí? No se puede servir a dos señores. Y aunque el creyente en ocasiones está atrapado por las cosas del mundo, el verdadero cristiano resiente eso cuando le sucede, ¿sí? Él resiente en su interior. Alguna vez hablábamos de eso. Puedes que caigas también, pero volteas a ver y pides perdón. Y Señor, ayúdame con esto. Porque para el cristiano eso no es una victoria, ¿sí? Él lo considera una derrota. Entonces, ¿por qué no debemos hacer tesoro en la tierra sino en el cielo? En primer lugar, porque las riquezas terrenales son temporales e inciertas. Y en segundo lugar, porque nuestros tesoros dominan por completo nuestra personalidad, nuestro corazón, nuestro entendimiento y nuestra voluntad, ¿sí? Esa es la conclusión. Esa es la enseñanza en esta parte del texto hoy. No hemos acabado, ¿sí? Apenas llegamos a la primera parte. Ahora, esto tiene mucha enseñanza. No sé, el Señor ha puesto a trabajar en el tema del pecado. Yo quiero que traigamos algunas enseñanzas indirectas que podemos derivar de este texto y vamos a tocar un poquito el tema del afán y la ansiedad al final, ¿sí? Como una introducción, y en la otra clase ya cerramos esta parte del afán y la ansiedad. Pero vamos por ahora a extraer 3 enseñanzas indirectas que se derivan de este texto. Primera enseñanza indirecta. Este texto nos enseña lo terrible y detestable que es el pecado. ¿Por qué dice eso, pastor? Mire, si usted observa este texto con cuidado, usted ve que el Señor descubre ahí delante de nuestros ojos la cara oculta del pecado, ¿sí? Ese aspecto terrible y detestable del pecado que se esconde en nosotros, ¿sí? Para hacer codiciable las cosas a nuestros ojos, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que advertimos aquí es que el pecado produce un efecto totalmente perturbador en el equilibrio normal del hombre y en el funcionamiento normal de sus facultades. Síganme aquí si usted... Yo paro y lo alzamos. Dios hizo al hombre con 3 ingredientes que nos diferencian de los animales, ¿sí? De los seres irracionales. Nosotros tenemos 1, inteligencia, tenemos afectos, emociones, sensibilidad, y 3, tenemos voluntad. ¿Sí? Eso es parte de la imagen de Dios. Y de esos 3, intelecto, emoción y voluntad, Dios colocó el intelecto, la mente,
el entendimiento como la parte rectora del hombre. ¿Sí? Él nos llama en un momento dado a decir a que renovemos nuestro entendimiento. ¿Sí? Es la parte rectora del hombre. Debe ser el intelecto, la mente, la que nos gobierne, ¿sí? No el corazón. ¿Y cómo debía funcionar el hombre? Miren cómo debía funcionar el hombre. La mente capta una verdad, ¿sí? Percibe y analiza las cosas, y el entendimiento de esas cosas mueve nuestros deseos. ¿Sí? ¿Va bien hasta ahí? Mueve nuestros afectos, las emociones, los sentimientos, ¿sí? Y luego que nuestros sentimientos han sido movidos por lo que entendemos en nuestra mente, entonces entra en juego la voluntad, ¿sí? Que es la capacidad de tomar las decisiones ya, con base en aquello que deseamos y de acuerdo a lo que entendimos, ¿sí? ¿Me siguen allí? Sí. Porque entonces yo ya sé lo que es bueno para mí, yo ya sé lo que es bueno para los otros y ya sé lo que agrada a Dios. Eso es lo que yo deseo. Cuando entiendo eso, eso es lo que yo deseo y eso es lo que yo decido hacer y poner mi voluntad ahí. Así es como Dios creó al hombre en su estado original, ¿sí? Vuelvo a repetir. La mente capta una verdad, ya sé lo que es bueno para mí, ya sé lo que es bueno para los otros, ya sé lo que agrada a Dios, ¿sí? Y como lo sé, lo deseo. Ahí surge la emoción, el sentimiento. Y entonces ahora tomo la decisión de hacer aquello que deseo con base en el entendimiento adquirido. ¿Estuvo claro? Bueno, sería muy bueno si el hombre funcionara así. No habría ningún problema. Si el intelecto, el entendimiento iluminado por la revelación bíblica gobernara el hombre, no habría pecado en el mundo. No habría problemas. ¿Pero qué pasó? El pecado entró en escena, el pecado entró en el mundo y de inmediato ese equilibrio, ese orden fue alterado, ¿sí? Y como resultado del pecado y de la caída, el hombre ya no se gobierna por la mente y por la comprensión. Se gobierna por sus deseos, por sus afectos y por sus placeres. Trocó eso, ¿sí? Veamos cómo funciona eso a la luz de este pasaje que estamos estudiando. ¿Por qué traigo todo esto? Cuando yo digo que no habría pecado en el mundo, estoy presuponiendo que entonces el pecado no ha entrado en el mundo, ¿sí? Porque cuando el pecado entra en el mundo, ya el pecado lo domina todo. Y el hombre va a pecar, necesariamente. ¿Se acuerda lo que decía San Agustín? No pecare. Bueno, se me olvida el término latín. Entonces, el Señor dice en nuestro texto, no hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque las cosas terrenales no duran. No se afanen por esas cosas. No procuren atesorarlas. Que nada es seguro en este mundo. Nada los va a satisfacer plenamente. Y por si todo eso fuera poco, nada podemos sacar de aquí. Entiendan eso. Lo está diciendo el Señor. ¿Sí o no? Esa es la cruda realidad de nuestra existencia. Algún día vamos a tener que enfrentar la muerte. Podría ser hoy mismo, mañana, en 20 años, no importa, tarde o temprano va a llegar. Esa es la cruda realidad de nuestra existencia. Pero ¿domina esa verdad nuestra vida? Es decir, siendo honestos, a la hora de tomar una decisión, ¿cuál es la razón que nos mueve? ¿Es esa realidad? ¿Nos inclinamos por esas cosas que no se ven, las de arriba, por los tesoros celestiales? ¿O procuramos más bien lo que podemos palpar, lo que yo pueda entender, es lo que me brinda satisfacción aquí y ahora? El entendimiento, amados, está entenebrecido por causa del pecado. Y consecuentemente no es el entendimiento, entonces, sino los afectos, las pasiones, los deseos, lo que ha tomado prioridad. No es la comprensión de lo que Cristo nos está diciendo. Estoy por mis afanes, por mis deseos, ¿sí? Por mis afectos, por mis pasiones. Usted mira alrededor y ¿qué vemos ahora? Testimonios tras testimonios tras testimonios que demuestran hasta la saciedad que las cosas de este mundo no hacen feliz a nadie. Ni siquiera su propio género está haciendo feliz a muchos seres humanos. En muchos casos ya. Ni siquiera están felices con su propio género. ¿Sí? ¿No es eso lo que estamos viendo a diario? Nos movemos no por la comprensión, sino por nuestros deseos. ¿Sí? Tantas personas ricas y muy miserables, llenas de conflictos.
ya sea riqueza, fama, prestigio, influencia, placeres, popularidad, reconocimiento, influencer, nada llena, y nosotros lo sabemos, ¿sí? Pero es como si no lo supiéramos, lo vemos y como que no lo vemos. Si tu ojo está en tinieblas, ¿qué vas a ver? Lo vemos y no lo vemos. Pero eso trae otra consecuencia. Como somos movidos mayormente por nuestros deseos, por nuestros apetitos, por nuestro vientre, como dice la Biblia, y no por nuestro entendimiento, al final quedamos esclavizados de ciertos objetos que deberían ser nuestros siervos. Entonces terminamos siendo siervos de lo que atesoramos. Y ahí vemos a este pobre hombre dedicado a hacer tesoros en la tierra, ¿sí? Pero este pobre hombre miserable no se da cuenta de cómo poco a poco esas cosas comienzan a esclavizarlo. Y usted lo puede ver feliz, pero él poco a poco está llegando a la esclavitud. Primero toma en su corazón, de ahí pasa al entendimiento y luego a la voluntad. De modo que esas cosas que fueron dadas por Dios en su bondad para nuestro deleite se convierten ahora en tiranos de nuestra vida. ¿Sí me están siguiendo? Somos tiranizados, nosotros somos esclavizados por nuestro vientre. Miren, la ropa nos esclaviza. Si usted me pone a pensar. Las cosas de este mundo nos esclavizan. Cosas que Dios nos ha dado para nuestro deleite se ha convertido en amos tiranos, ¿sí? Somos dominados por el apetito que tenemos por esas cosas. Que yo quiero eso. Eso es lo que yo quiero, ese es mi tesoro. Ahí está lo que yo anhelo, lo que yo deseo, lo que yo atesoro. Y si permanecemos en esa esclavitud, solo una cosa nos espera y es la destrucción total. ¿Sí? Y esa palabra puede sonar fuerte, pero allá vamos, no olviden eso. Porque la meta del pecado es destruirnos por completo. Y les voy a explicar este proceso. Mire, Satanás y sus demonios odian a Dios con todo su ser. Y no tienen sino un solo objetivo y ambición. ¿Cuál es? Echar a perder, arruinar todo lo que Dios ha hecho y en lo cual Dios se deleita. Esa es su meta, eso es su deseo, eso es su anhelo. ¿Sí? Después de atesorar para sí, tesoros en la tierra donde la polilla, perdón, voy a decirles esto. Satanás persigue la ruina del hombre y la ruina del mundo. ¿Sí? ¿Cómo arruina el pecado al hombre? ¿Cómo arruina el pecado al hombre? Me estoy metiendo en esta reflexión y yo quiero que me sigan para que no se me pierdan. ¿Cómo arruina el pecado al hombre? La respuesta está en estos versículos. Arruina al hombre en el sentido de que, habiendo pasado una vida entera atesorando cosas en la tierra, al final se da cuenta que no tiene nada. ¿Sí? Después de atesorar para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde hay ladrones que minan y hurtan, se encuentra este hombre frente a frente con la muerte, con su adversario más poderoso. Y entonces este pobre hombre que ha vivido para todas esas cosas, de repente se da cuenta que no tiene nada. Nada. Atesoró cosas en esta tierra. Está despojado de todo. No tiene sino un alma desnuda allí, en su momento más crítico. ¿Sí? Yo no sé si ustedes puedan pensar que no puede haber una ruina más grande que ese momento para esa persona. La de alguien que se afana en la vida entera en hacer un castillo de naipes y cuando se enfrenta a la muerte se encuentra que pasó la vida entera como un tonto, haciendo algo que no servía para nada. Para nada, para nada. ¿Sí? Yo creo que el COVID permitió que mucha gente entendiera eso. Sí, pastor. ¿De qué estamos? ¿Qué estamos atesorando? ¿Sí? Un hámster, ¿sí? Que corre dentro de un cilindro y que no va a ningún sitio. No importa lo firme que sean sus pasos, no importa lo rápido que los dé, al final no va a llegar a ningún sitio llega este hombre. No tendrá nada. Este hombre avanza hacia su ruina total. Ahí lo vemos. Y al final del camino se dará cuenta que vivió estúpidamente, perdón la palabra. ¿Y saben qué es lo peor de todo eso? Que debido a que su entendimiento está entenebrecido, que fue lo que les dije antes, este pobre hombre, miserable, tal vez lleno de dinero,
cree que su estilo de vida es lo más racional que hay. Cree que su estilo de vida es lo más inteligente que puede hacer. Él siente hasta pena por los cristianos. Y cree que lo único que cuenta es lo que puede tener y disfrutar aquí y ahora. No sabe. Y que eso es lo más racional e inteligente que él puede hacer. Este pobre miserable está ciego. Tiene una visión muy corta. ¿Cuán ciegos están los ojos del alma por causa del pecado? Esta facultad de ver tan noble que Dios puso en los ojos para que sabernos conducir, este hombre tiene cataratas, miope. Él ve las cosas tan confusamente que camina por la vida a tientas. Y lo que es peor es que él cree que ve muy bien. Él cree que ve muy bien, está convencido. El tipo se cree un fenómeno. Porque probablemente es exitoso en sus negocios. Porque él sabe manejar las cosas de la vida. Porque la gente le tiene respeto. Porque el mundo está ahí. ¿Sí? Pero es un ciego. Un ciego que está dedicando toda su vida a arruinarse completamente. Hasta ahí llega el pecado del hombre. ¿Sí? El pecado ha arruinado por completo ese balance que Dios puso originalmente en nosotros para que nosotros vivamos con sabiduría. Y acuérdense lo que lo vimos en la clase pasada. Dios no rechaza la riqueza, Dios no cuestiona la riqueza. Es el afán de esta gente, ¿sí? Por la riqueza. Entonces, hay otra verdad aquí, otra enseñanza indirecta que podemos derivar de este texto hoy, es la necesidad que seamos regenerados para ser salvos. Ser regenerados para ser salvos. Ser regenerado es nacer de nuevo. Hay personas que piensan, vení, yo ahí en el Sermón del Monte, yo no veo el Evangelio de la Gracia. Yo lo veo en todas partes. De acuerdo con este texto, necesitamos ser regenerados para ser salvos. ¿Por qué? Porque hasta que nuestro entendimiento no sea iluminado y nuestro corazón no sea transformado, no vamos a poder ver bien. De eso se trata, ¿sí? No podremos tener una vida bienaventurada y no vamos a poder vivir una vida que le agrade a Dios. Y el entendimiento solo es iluminado y el corazón solo es transformado por medio de la regeneración, el nuevo nacimiento. Solamente. Cuando el hombre es regenerado por el poder del Espíritu Santo, la inteligencia, el entendimiento ocupa de nuevo el lugar de prioridad. Es su lugar central. Y entonces volvemos otra vez a ser racionales. ¿Qué dice Pablo en Romanos 12, versículos 1 y 2? Alguien que nos lo lea. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted ha entendido bien este versículo, fíjense cómo Pablo contrapone aquí lo que es amoldarse al mundo y renovar el entendimiento. No se amolden al mundo, más bien renueven su entendimiento, ¿sí? El hombre que se amolda al mundo no tiene entendimiento, ¿sí? Es por medio de la regeneración que nuestro entendimiento es restaurado para volver a ser otra vez la lámpara del cuerpo, ¿sí? Por eso dice, ¿qué le dice Jesús a Nicodemo? Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿sí? Así es. Y en 2 Corintios, vaya a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Y dice, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿sí? Y en el versículo 6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ¿sí? ¿Significa eso? Entonces, que tan pronto somos regenerados, el entendimiento nuestro es iluminado y ya no tenemos más problemas con las ambiciones de este mundo porque lo vemos todo clarito. No, señor. Tampoco.
¿Sí? Y eso nos lleva a esta tercera enseñanza indirecta, y es la urgente necesidad que tenemos de vivir por fe. Necesitamos vivir por fe. Que tenemos de vivir por fe. El hecho de que nuestro entendimiento haya sido restaurado no quiere decir que no tengamos todavía, por causa del pecado remanente en nosotros, esa inclinación fuerte, poderosa, a poner nuestros afectos en objetos fuera de Dios. No quiere decir eso. ¿Sí? Si vamos a obedecer el mandato de Cristo que vemos en este texto, tenemos que vivir como vivía Moisés, viendo al invisible todo el tiempo. Él anduvo ya. ¿Sí? El asunto no es creerlo hoy. ¿Sí? De pronto algunos de ustedes, no sé si todos ahora estén considerando, listo, esa enseñanza es verdad. ¿Sí? Eso es verdad. Ojalá que sea así, porque tiene que ser así lo que estamos hablando hoy. Pero el asunto no es creerlo hoy, es seguirlo creyendo mañana y pasado mañana, y cada vez que tengamos que tomar una decisión, porque hoy lo vemos claro y estamos hablando de esto. Ok, pero cuando nos encontremos mañana con una disyuntiva y tengamos que tomar una decisión que afectará por un lado nuestras almas y por otro lado nuestra vida terrenal, entonces va a comenzar ahí una batalla en nuestro interior. Y tenemos que tener claro eso, caminar por fe, ¿sí? Sí, ahora lo estamos viendo, está siendo explicado, ¿sí? Y yo quisiera pensar que no, todos nosotros lo vamos a seguir viendo así tan claro. ¿Qué tal, por ejemplo, cuando tengamos que pagar impuestos? ¿Sí? No, yo sé que hay que pagar los impuestos, pero si lo hago, ¿qué pasa con ese proyecto que yo tengo de ampliar mi oficina, mi negocio? ¿Y qué pasa con las vacaciones que yo tenía que hacer? Y yo iba a ampliar mi casa, o iba a cambiar el carro. Ahí esa disyuntiva cuando usted está, las cosas terrenales lo empujan, ¿no? Por ejemplo, no, yo sé que yo tengo que sacar el tiempo para leer la Biblia o para leer alguna literatura cristiana interesante, pero es que llego cansado del trabajo. Y es más fácil aturdirme viendo televisión. ¿Sí? Y así podría yo seguir con una lista interminable de cosas que afectarán nuestras almas, en las que tenemos que tomar una decisión, porque día tras día tenemos que enfrentar estas cosas. Estamos en la tierra, estamos en el mundo, ¿sí? La educación de nuestros hijos, en esta nueva ideología tan loca. ¿Qué tal nuestro testimonio como cristianos ante el mundo? Que tu testimonio sea un testimonio de fe, ¿sí? O ¿cómo te ves involucrado en la obra de la iglesia de Cristo? ¿Te involucras allí? ¿Sí? O con el uso de tus bienes, con el uso de tu tiempo. Tenemos que hacer un esfuerzo consciente por mantener bien abiertos los ojos del alma. ¿Saben para qué? Para andar por fe y no por vista. ¿Sí? Para andar por fe, conforme al nuevo entendimiento que ya tenemos de las cosas, porque hemos sido regenerados y la luz de Cristo está en nosotros a través de su palabra. Si usted es un cristiano que no lee la Biblia, tengo que decírselo, usted está peleando esa mala batalla. Usted tiene que tener esa relación con Cristo a través de su palabra y a través de la oración, ¿sí? Y de nuevo, como en la clase pasada, si no evaluamos con objetividad, con honestidad, ¿sí? Si nos evaluamos, ¿cómo responderíamos a esa pregunta? ¿Estoy haciendo yo tesoro en el cielo o en la tierra? ¿Tengo los ojos puestos en las cosas que no se ven o en esas cosas que sí se ven? O en las que no se ven, que son eternas, o en otras cosas son las que están determinando mi estilo de vida. Ustedes no lo olviden, las cosas terrenales son temporales y pasajeras. Y lo que es más crítico aún, no lo olviden tampoco, nuestros tesoros dominan por completo nuestra personalidad. Esos son dos buenos argumentos que deben movernos a actuar con madurez y con sensatez en este mundo hoy, a nosotros los cristianos, ¿sí? Y ahora llegamos al versículo 25. ¿Y qué nos encontramos? Por tanto, ¿sí ven? Vaya otra vez a Mateo 6, 25. Por tanto, ¿sí ven? Miren esta conexión. Por tanto, por todo lo que yo he venido diciéndoles acerca de la codicia, de la mundanalidad, de hacer tesoros en la tierra. Por tanto, ¿qué? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis?
Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Sí? Y alguien puede decir aquí, venga, pastor, no entiendo. ¿Qué conexión puede tener una cosa con la otra? O sea, porque nos acaban de exhortar por el deseo de acumular cosas superfluas. Riquezas, fama, influencia, popularidad, etc. Pero aquí el Señor está hablando de la vida, de las cosas necesarias para la vida. ¿Sí? ¿Qué relación hay entre estas cosas tan distintas? Hay una relación muy sutil, pero muy poderosa y muy peligrosa. En los versículos 19 al 24, ¿qué hizo el Señor? Confrontó abiertamente el problema de la codicia. Pero ahora en estos versículos 25 en adelante, el Señor descubre cuál es la raíz que subyace debajo de ese mal. ¿Cuál es la raíz de ese árbol? Y esa raíz es esta, amado. Una desmedida preocupación por y una perspectiva inadecuada de las cosas de este mundo. ¿Sí? Aún de esas cosas que llamamos necesarias. ¿Cuál es la raíz de la codicia? De la codicia. La raíz que subyace debajo de ese mal de la codicia es una desmedida preocupación por y una perspectiva inadecuada de las cosas de este mundo. Y esto tiene implicaciones de muy largo alcance. Por y una perspectiva inadecuada. Es que debería ser una desmedida preocupación por las cosas de este mundo y una perspectiva adecuada de las cosas de este mundo. ¿Sí? Para entender bien la frase. ¿Adecuada o inadecuada? Inadecuada. Inadecuada. Una perspectiva inadecuada de las cosas de este mundo. Esa es la raíz de la codicia. ¿Sí? Aquí tal vez alguien diga, yo fui convicto de pecado tratando este asunto de la codicia. ¿Sí? Puede que haya tomado la determinación de luchar contra ese mal que atrapa toda nuestra personalidad. Pero si queremos atrapar el problema, atacar el problema de la codicia, tenemos que atacarla directamente en su raíz. Esto es muy importante para nosotros los hijos de Dios. ¿Sí? Y vamos a ver esto usando ejemplos bíblicos de este mismo sermón. ¿Sí? La Biblia condena el homicidio, por ejemplo, como pecado. Todos sabemos eso. Y aún las personas no cristianas aceptan el hecho de que debemos respetar la vida de otros. Pero sabemos también que hay personas que cometen este pecado. Y lo más curioso es que muchas de esas personas nunca pensaron que llegarían hasta ahí, hasta que cometieron ese hecho. Nunca. Nadie nació pensando yo voy a matar. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que dejaron que la raíz del enojo y de la amargura se adueñara por completo de ellos. Es por eso que Cristo en este mismo Sermón del Monte, ¿se acuerda cuando tratamos esa parte? Que dice que cualquiera que se enoje contra su hermano o que le dé rienda suelta a la ira, al enojo, a través de palabras hirientes, denigrantes, ¿sí? Ya es culpable de homicidio. ¿Por qué? Porque esa es la raíz del asesinato. Lo mismo pasa con el adulterio, lo mismo pasa con la fornicación. La Biblia condena las miradas inconvenientes. Ahí dice, si tu ojo. La Biblia condena la mirada inconveniente. ¿Por qué? Porque una es la raíz de la otra. Por más largo que sea un camino, siempre es dar el primer paso. Y el problema está en ese primer paso, en esa mirada inconveniente, en ese permitir conversaciones que son impuras con otra persona. Eso es lo que debemos atacar. ¿Sí? Y ese es el camino que toma Cristo en nuestro texto hoy. Primero la raíz y luego el árbol. Por eso Él tiene este orden en esta enseñanza de los tesoros en el cielo, la lámpara, Dios y las riquezas, hasta llegar al afán y la ansiedad. ¿Sí? Usted puede estar ahí pensando, pues la verdad, y no sé, usted me sigue allí. La verdad, eso de hacer tesoros en la tierra, pues no tiene que ver conmigo. ¿Sí? Yo no quiero ser rico, yo no quiero ser famoso, yo no ando buscando influencia en ningún círculo, no. A lo único que yo aspiro es a tener lo necesario, lo necesario. Pues saben algo, miren, yo he escuchado a personas codiciosas usar esa misma terminología. ¿Sí? Solo deseo tener lo necesario. Pero vamos a admitir que tal vez esa persona está siendo honesta. ¿Sí? Y de verdad lo que desea es tener solo lo necesario. Pero aún así yo le haría una pregunta a esa persona.
¿Crees que podrías experimentar algo de ansiedad y angustia por el temor de no conseguir algún día lo necesario? Honestamente, ¿te ha dado temor? Y aquí estoy hablando desde mi corazón. ¿Te ha dado temor de que algún día no tengas en tu mesa lo necesario? ¿Sí? Lo mínimo necesario. Porque es que Cristo dice, aquí esa es la raíz de la codicia. ¿Sí? El afán y la ansiedad por las cosas de este mundo no es otra cosa, esto es una frase bonita, la saqué de allí. El afán y la ansiedad por las cosas de este mundo no es otra cosa que la flor venenosa de la codicia todavía sin abrir. Es la misma flor, pero todavía en un botón. La ansiedad es el germen de la codicia, o es la misma codicia es el germen. ¿Sí? Y si no atacamos ese mal de raíz, tarde o temprano vamos a ver florecer ese árbol. ¿Sí? Esa es la conexión que existe entre la primera sección y esta parte que entramos ahora en el Sermón del Monte. Cristo dice, no os hagáis tesoros en la tierra, no amen las cosas de este mundo, no pongan su felicidad en las cosas de este mundo. Por tanto, no os afanéis por vuestra vida. ¿Sí? ¿Me copian? Porque si se afanan por vuestra vida, van a terminar en lo otro. ¿Sí ven la conexión? Ahí hay una conexión. Pero veamos la forma tan original, porque es especial como nuestro Señor imparte esa enseñanza. Aquí vemos dos cosas. En primer lugar, el Señor imparte su enseñanza en forma de mandato, para que entendamos eso así. ¿Sí? Esto es importante. En el versículo 25, ¿qué dice? Por tanto os digo, no os afanéis, es una orden. Eso es tan imperativo. ¿Qué dice el versículo 31? No os afanéis. ¿Y qué dice el versículo 34? Así que no os afanéis. O sea, no es algo opcional, no es una sugerencia que nos conviene hacer. 3 veces el Señor expresa en tono imperativo el mismo mandamiento. No se afanen por las cosas de esta vida, ni siquiera por esas que consideran necesarias, la comida, la bebida y el vestido. No se inquieten. No se angustien por esas cosas, está diciendo Cristo. Amados, miren, no es una recomendación, es una orden del Señor, es una orden. ¿Y qué aprendemos del hecho de que es una orden? Por lo menos 2 cosas. Aprendemos que si profesamos nosotros tener a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, debemos reconocerle a Él como nuestro dueño absoluto, el dueño de nuestra existencia, incluyendo nuestra vida emocional. Ese que es dueño, aquel que es dueño y Señor tiene potestad y puede darnos órdenes. ¿Sí? Cristo dijo en Juan 14:21 a sus discípulos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que ama a Cristo mostrará su amor en su empeño por obedecerle. Ahora, ¿qué tipo de obediencia? No una obediencia selectiva. No, yo voy a obedecer lo que me parece lógico y razonable, ¿no? La verdad hay cosas que no entiendo, en eso yo, mientras no lo entiendo, voy a esperar la revelación. ¿Sí? Porque eso es muy difícil para mí. Eso no es obediencia, eso es desobediencia. ¿Sí? Nosotros no podemos obedecer a Cristo así. Y si Cristo es el Señor, Él tiene el derecho sobre toda nuestra vida, incluyendo nuestra vida emocional. Y Él dio una orden aquí en el Sermón del Monte. ¿Cuál? No os afanéis por ninguna cosa en esta vida. Es una orden del Señor. ¿Sí? El amo absoluto del universo que murió en una cruz por nuestros pecados para redimirnos de toda iniquidad nos ha dado una orden. ¿Cuál? No os afanéis. Está haciendo uso de la autoridad que le compete porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y le está dando una orden a sus súbditos. ¿Cuál? No os afanéis. ¿Y yo qué aprendo de esto? Que ese señorío de Cristo alcanza hasta mi vida emocional también. Y esto es más crítico, porque aprendemos entonces que afanarnos y angustiarnos por las cosas aún necesarias de esta vida presente es un pecado. Es un pecado. Todo el mundo está dispuesto a admitir que la codicia es un pecado. Claro, pastor. Claro que es pecaminoso vivir haciendo tesoro en la tierra, eso es idolatría. Pero aceptamos también que el afán y la ansiedad son igualmente pecaminosos. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan 3:4. El pecado es la infracción de la ley. ¿Usted lo encuentra ahí? Y lo que tenemos aquí es un mandato de nuestro Señor. No os afanéis por vuestra vida. Si nos afanamos, estamos transgrediendo su ley. Estamos transgrediendo su mandato. Y si estamos transgrediendo su ley, estamos pecando contra Él. Y en el caso de un cristiano, cuando permitimos que el afán y la ansiedad se apoderen de nuestro corazón, ¿saben qué es lo que estamos haciendo? Estamos poniendo en duda el cuidado de nuestro Padre Celestial por nosotros.
Estamos diciendo que nuestro Padre Celestial se ocupa más de pájaros y flores que de aquellos por quienes Cristo derramó su sangre. Eso es lo que estaríamos diciendo. Le pongo este ejemplo. Suponga que su hijo se acerca a usted, los que tienen hijos. Los otros no van a poder entender esta experiencia. Papi, mami, ayer yo me puse a ver cómo regaba las matas del jardín y luego vi que cogías un pan y le repartías las migajas a los pájaros que estaban en el jardín, pero papá, yo siempre vivo en el temor de que algún día decidas dejarme morir de hambre. Incluso imagínense que se lo diga llorando, con lágrimas en los ojos, como nosotros se lo hemos dicho a nuestro Señor. Y con miedo. Papá, yo sé que tú cuidas las plantas del jardín, yo sé que tú cuidas las aves, pero tengo miedo que algún día me dejes morir de hambre. ¿Cómo se sentiría usted si su hijo le dice esas cosas? Eso es exactamente lo mismo que le decimos a Dios cuando permitimos que el afán y la ansiedad se adueñen de nuestro corazón por las cosas de este mundo. Es exactamente lo mismo. Él nos dio la vida, pero aún así dudamos que Él sea suficientemente bondadoso o lo suficientemente sabio o lo suficientemente poderoso como para suplir lo que necesitamos para preservar y proteger esta vida. Entonces, amados, no hay alternativa. Y lo que está pasando es que o dudamos de que Dios quiera hacerlo, o dudamos de que Él pueda hacerlo, o dudamos incluso de que Él sepa cómo hacerlo. O si no, no estaríamos ansiosos. ¿Sí? Si estás usando los medios que Dios ha ordenado para conseguir tu sostenimiento, por ejemplo, y el sostenimiento de tu familia, tu trabajo, tu negocio, lo que tú haces, lo que sea, y aún así vives ansioso por el día de mañana, estás afrentando el carácter de Dios y estás poniendo en duda sus promesas. ¿Sí? Y yo pregunto, ¿no es eso grave, un pecado grave delante de los ojos de Dios? Pero no solo debemos notar el hecho de que Cristo imparte esta enseñanza a través de un mandamiento, sino miren, en segundo lugar, que Él soporta su mandamiento a través de observaciones simples y sencillas. ¿Sí? Miren el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Por qué no debo afanarme? Miren lo que dice al final. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Eso es una observación simple. Cristo es simple, sencillo, claro y contundente. Él está diciendo, ¿qué es mayor, amado? El arroz, la habichuela, los plátanos que tú usas para sostener tu vida o tu vida misma. ¿Qué es mayor? Obvio la respuesta. La vida es mayor que el alimento. Ah, qué inteligente. ¿Y quién te dio la vida? Dios me dio la vida. Entonces no puedes creer que el que te dio lo mayor te dará lo menor. Esa es la enseñanza. Te dio la vida, la vida. Y no te puede dar aquello que es necesario para sostener esa vida. Cristo está diciendo, por favor, piensen. Es un llamado de Él. Deténganse a pensar. Es una observación simple y sencilla. Y arranca con el versículo 26. Y entonces dice en el versículo 6, miren las aves del cielo. No trabajan, no son ingenieros, no son arquitectos, no son doctores, no son abogados, no son expertos en negocios. Como quiera, encuentran su sostén. Como quiera. Consideren los lirios del campo. ¿Acaso se vistió Salomón alguna vez como uno de ellos? Y los lirios del campo no trabajan, ni hilan, ni recogen el granero. Y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿Por qué se afanan? Ese es Cristo. Yo me lo imagino en ese tono hablando en el Sermón del Monte. ¿Saben qué aprendo yo de esta metodología que está usando el Señor aquí? Entre otras cosas, que para librarnos del afán y la ansiedad no es suficiente con orar. Ore. Porque es que hay personas que oran y dicen, pero yo oro y como quiera yo sigo ansioso. No me puedo quitar esta ansiedad. ¿Sí? Es que no es suficiente con orar. Cristo nos está diciendo aquí, reflexionen sobre esto. Para entender tu posición como hijo de Dios. Cristo dice, miren las aves del cielo. Consideren los lirios del campo. Deténganse por un momento a considerar estas cosas y se van a dar cuenta que su inquietud es irracional. Que no existe ninguna razón para estar ansiosos. Entonces, hermanos, es necesario que pensemos, es necesario que meditemos en esas cosas y que pongamos al servicio de nuestra alma, ¿sí? Nuestras neuronas cerebrales. Y reflexionemos. El Señor dice, miren las aves, miren las aves.
Aprendan de ellas, que están por todas partes para enseñarles algo. Usted cuando ya mañana salga, voltea a ver las aves que pasen por ahí. Ahí están porque el Señor nos está enseñando. Mírenlas. Miren las aves. ¿Sí? Están ahí. ¿Sí? El problema es que, ¿quién las mira? Nosotros vivimos tan rápido que estamos afanados por las cosas importantes de la vida. ¿Sí? Tan afanados que no tenemos tiempo para ver ni flores, ni pájaros, ni mucho menos vamos a sacar conclusiones de esto que vamos a ver. ¿Sí o no pensamos así? ¿Sí? No, nosotros somos gente muy importante. Tenemos cosas más importantes que hacer y Cristo es tan simple. Mira las aves. ¿Sí? Es como si viviéramos sin pensar. No me ponga a pensar, pastor. Es como si fuéramos autómatas. Déjeme caminar así. ¿Se acuerdan los versículos 22 y 23? Si tu ojo es bueno, pero si tu ojo está enfermo. Es lo mismo con el entendimiento. Si tenemos una perspectiva correcta de las cosas de este mundo, todo cae en su lugar. Todo va a caer en su lugar. Pero si la perspectiva es incorrecta, todo nuestro ser se resiente. ¿Sí? Hay personas que viven la vida entera, ansiosas, afanadas, angustiadas, nerviosas. Uno habla con ellos y hasta se le pega la angustia de ellos. ¿Sí? No tienen el ojo bien, no ven bien. Cristo nos está llamando a eso. Estas personas tienen una perspectiva borrosa de las cosas y el Señor nos está proveyendo aquí una perspectiva correcta. ¿Cuál? Miren las aves. ¿Sí? No nos está dando nada complicado. Miren las aves, miren los lirios. Cualquiera puede mirar las aves. Yo estoy seguro que hasta los niños pueden mirar las aves. Consideren las flores. ¿Es complicado eso? Pastor, y entonces las personas, esas personas que están mal, que son demasiado malas, les falta fe. ¿Le falta qué? Fe. Sí, claro. Eso tiene que ver con la fe. Pero hay gente, yo he conocido gente que tiene mucha fe. Pues parece ser. Parece ser. Que su voluntad, o sea, Hay una fe salvadora que es básica. Tú puedes tener una fe que es la fe que eres salvo. ¿Sí? Recibiste a Cristo y eres... El domingo hablaba yo un poco de eso. Das ese primer paso. Pero llegamos vendados con un montón de cosas. ¿Sí? Que necesitamos desvendar. Que necesitamos resolver. Que necesitamos que en la iglesia, entre nosotros nos ayudemos, pero todo por el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo y bajo la autoridad de Cristo. Y es empezar a caminar por fe y no por vista. ¿Sí? Y tenemos que empezar, miren, para mi esposa y para mí, lo digo aquí delante de ella, eso ha sido tal vez una de las enseñanzas más fuertes, más determinantes de nuestro Señor con nosotros. Nos ha enseñado a caminar por fe. Nos ha enseñado a sentarnos en la mesa del comedor y decir, Señor, hoy es lo que tú traigas. Por fe. Si nos angustiáramos, como dice ella, le daría un infarto. Hemos aprendido, pero a la fuerza. Dios nos ha cincelado. ¿Sí? Yo quisiera enseñarle a muchos otros, tengan fe, que no les toque pasar por ahí, porque el Señor nos va a poner en la clase. Y si no pasamos, ustedes saben cómo es el Señor, ¿no? Fe 1, fe 2, fe 3, fe 4, fe 5, y si no, máster en fe, y luego te hace pasar otra vez por fe 1 porque volviste a fallar en la fe 1, y te la hace pasar de nuevo. Hacia allá vamos, ¿sí? Entonces Dios nos dice, conmigo no es complicado. Miren las aves, ¿quién cuida de ellas? ¿Quién cuida de las aves? Dios. Y si este mismo Dios es tu Padre, ¿por qué te afanas tanto entonces? ¿Por qué te afanas? Una vez más, es un problema de sentido común, un claro sentido común, santificado por la fe. Si crees una cosa, pues entonces cree la otra. ¿Crees que Cristo te salvó? Pues cree que el Señor te va a cuidar, nunca te va a abandonar y sus promesas son sí y amén. ¿Sí? Tenemos que llevar ese pensamiento hasta las consecuencias finales delante de Dios. Pero para eso hay que orar, hay que estar en intimidad con Él y hay que pensar. Hay que reflexionar, nos está diciendo Cristo. Miren, reflexionen, ¿sí? Y eso es precisamente lo que muchas veces no hacemos, amados. ¿Sabes qué es lo que nosotros hacemos? Dejamos que nuestra alma hable sin control. Y nos soltamos. Y comienza nuestra alma desde que nos levantamos por la mañana. ¿Qué va a pasar si sucede esto? ¿Y ahora qué va a pasar si pasa lo otro? ¿Y ahora qué pasa si... Además, hasta nos afanamos por Israel y allá, ¿sí? ¿Qué pasa si la guerra viene para acá? Ese es nuestro pensamiento.
Entonces sale la gente a comprar papel higiénico. No sé por qué lo hacen, pero salen a comprar papel higiénico. Sí, lo que decía el pastor, eso pasó en la pandemia. Y ahora, ¿sí? Y si se nos viene esto y si se nos viene aquello. Y cuando venimos a darnos cuenta, estamos llenos de ansiedad. Llenos. Y si no frenamos ese proceso, el cáncer de la codicia es donde ella hace metástasis, ¿sí? Y se riega por todos los rincones de nuestra alma. Ahorita lo que hay un poquito de susto es, por ejemplo, que dicen que el sábado domingo hay eclipse. Entonces, como que uno está como así. A ver si pierde. ¿Por qué? Pero bueno, pero te decía, hay gente que vive en la ansiedad, vive en el afán, ¿sí? Entonces, esa codicia que nos atrapa cuando andamos con afán y con ansiedad, es un cáncer que no deja vivir, es un cáncer que no deja pensar, es un cáncer que no deja nada, ¿sí? Y cuando el cáncer de la codicia se riega, no deja ningún rincón del alma libre. Y empezamos a caer en eso, ¿sí? Por eso Dios hace esa conexión. Y bueno, no vamos a ver de lleno este pasaje hoy, simplemente nos hemos dedicado a considerar estas observaciones preliminares que nos ayudarán para que en el estudio de la próxima clase entendamos más aún el problema del afán y la ansiedad, ¿sí? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algún aporte? ¿Las enseñanzas indirectas cuál era la segunda? La necesidad de generar de nuevo para ser santa. Correcto. Bueno, entonces, Señor, te damos gracias, Padre, por... Una pregunta, Sí, pastor. ¿Existe el riesgo de que se pueda pasar al otro extremo? Porque hay gente que puede vivir en ansiedad por todo, por muchas cosas. Ajá. Pero se me fresca. Pero hay quienes no tienen ansiedad porque realmente confían en el Señor. Sí. Que realmente tienen una fe genuina. Pero hay otros que de pronto, abusando de ese conocimiento, pudieran llegar, no, yo estoy tranquilo porque yo no voy a hacer nada porque Dios me va a cuidar, pero o sea, hay ese riesgo de Sí. llegar a un extremo donde tampoco estamos en la voluntad de Dios, a pesar de que entre comillas creemos, ¿no? Pero es una falsa confianza, es una falsa fe, pastor. Eso lo cuestiona la Biblia y eso está en la próxima clase, lo vamos a ver, ¿sí? Porque ahí es donde dice, no puede faltar, porque ahí es donde dice la Biblia, por ejemplo, el que no trabaja y que no coma, ¿sí? Y el que dice, el que no provisione para su casa, no tiene fe y es peor que un incrédulo. Hay un montón de información que nos trae la enseñanza para ese tipo de personas que empiezan a entender mal la cosa y es más, son un mal testimonio para el cristianismo. Yo tengo un sobrino que dice que vive el día a día, que porque él se basa solo a esa palabra. Ajá. Que Como las aves. que sí, que como las aves. Si los lirios no trabajan y los lirios no hilan, entonces yo tampoco y igual Dios me cuida. Eso es una mala exégesis de la palabra. Y lo vamos a ver en la próxima clase porque tiene una enseñanza. Sí, que seguir leyendo. Me quedé pensando en lo que, bueno, a mí en un comentario que te dijeron ahora, pienso que de pronto uno digo, secundario, si al que está dando, pues también puede ver que el hecho de combatir lo que es la ansiedad o combatir lo que es esta codicia, no se habla finalmente de una cantidad de fe, porque de fe no hay cantidades, ¿sí? Sino desde dónde está poniendo la fe, porque si no caemos en, no sé si tú haces con mucha fe esto, y entonces si no ocurre, entonces no tienes suficiente fe. Y entonces ni queda dicho tampoco que se trata de tener mucha fe, sino tener mucha fe en los pasos. Sí. Entonces que no se trata sencillamente de tener Mucha fe. La fe no se trata de cantidad, sino de dónde está el deposito. ¿De cuál es el objeto de tu fe? Vivir esa fe, Pero ¿cómo se mide la fe? O sea, ¿cómo se sabe que no tenemos más fe o Porque no hay una medida, esa es la cosa. No hay una medida. Sí, la remontada. Saque el metro y medio, no. ¿En qué tienes fe? Hay una fe salvadora que es única, que es la fe que tú tienes en Cristo como tu Señor Salvador, que Él murió por tus pecados
y que por tus pecados has sido perdonado y ahora tienes entrada delante del Señor, y esa fe es la que te salva. Esa es la fe que encontró Lutero y que dijo, no más, ya no es por lo que yo haga, ya no la angustia de Lutero se terminó en ese momento cuando él descubrió en Romanos, cuando Pablo dice, ¿qué dice Pablo en Romanos? Solo por la fe, ¿sí? El hombre es justificado solo por la fe. Entonces, esa es la fe que salva. Ahora, la otra fe, que es la fe que vamos construyendo en nuestro camino de santidad, ¿sí? Es una fe que no tiene medida tampoco, pero es una fe en lo que Dios dice en su palabra, porque no conocíamos antes al Señor. Entonces, la fe no está sustentada en el vacío. Tenga fe, mijo. No, ¿qué dice Dios en su palabra? En estos días en el curso de parejas hablábamos un poco, decían, ¿cómo sabemos que Dios es el que está diciendo y no estamos siendo engañados? Porque lo dice su palabra solamente. Si usted está basándose en otras cosas, está corriendo un altísimo riesgo de decir lo que no es, ¿sí? Entonces, la fe nuestra está basada en lo que Dios dice en su palabra y usted va a empezar a encontrar todas las promesas de Dios, todos los llamados de Dios, los mandatos de Dios, ¿sí? Y lo que Dios quiere para tu vida, porque es donde encontramos los propósitos que Dios quiere para nosotros. Entonces, sobre esa base, yo sustento mi fe. ¿Cuánta? No me están diciendo cuánta. Es que aprende a caminar por fe y no por vista, ¿sí? Que es lo que el Señor nos enseña. Es solamente ese concepto que yo podría aclarar en relación con el tamaño de la fe. ¿Te falta fe? No tienes fe, diría yo, ¿sí? No es que te falte fe, tal vez no tienes fe. Tienes que trabajar en eso, ¿sí? Pero es el tema de no medir la fe. Es como la llenura del Espíritu. Muchas veces nosotros oímos de la llenura y pensamos que tan lleno estoy. ¿Sí? Entonces tienes que ser lleno del Espíritu. Y yo, ¿por dónde estará mi llenura? Pues no tiene ni idea dónde tiene la llenura, ¿sí? ¿Hasta dónde voy? Resulta que la palabra llenura ahí cuando Pablo dice, creo que ese es Gálatas 5:18, es el control del Espíritu. Vivir lleno del Espíritu es vivir bajo el control del Espíritu. Entonces la llenura del Espíritu es una circunstancia de permanente renovación. No, ya me llené. Entonces aparecen por ahí algunos falsos maestros diciendo que están llenos del Espíritu, ¿sí? Y tumban gente y hacen cosas de esas. No, la llenura del Espíritu es control de tu vida por parte del Espíritu. Cuando el Espíritu toma control de tu vida, esa es la llenura. Y es donde Pablo nos dice, vive con la llenura del Espíritu Santo, en control, que Él sea el que controle tu vida. ¿Ven? Bueno. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has mostrado hoy nuestra debilidad y tú condesciendes con eso, Señor, porque no te has limitado a simplemente darnos órdenes, a darnos mandamiento en tu palabra, sino que tú le añades a eso razones convincentes. Tú nos quieres convencer, Señor, tienes ese cuidado y ese amor para que nosotros podamos amarrar nuestra conciencia a tus enseñanzas, Señor. Tú conoces nuestras almas, Padre. Tú conoces cómo tendemos a las cosas de este mundo. Te pedimos, Señor, que aparte nuestros ojos, que no vean la vanidad, que no vean la codicia, Señor. Libéranos de esa codicia, esa raíz. Ayúdanos a vivir con los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y ayúdanos, Padre, para no ser dominados por nuestros deseos, por nuestras pasiones, sino más bien por nuestro entendimiento, iluminados por tu Espíritu y tu palabra, Señor. Y que no sean nuestros afectos los que tomen este papel rector de nuestra vida, sino el conocimiento de tu palabra, el conocimiento de ti, Padre, que es la vida eterna. Ayúdanos, Padre, a vivir por fe y no por vista, porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Venga, yo quiero aquí adicionalmente, porque vino esa palabra, Señor, yo te quiero pedir perdón hoy por tantas veces que te hemos enfrentado, Señor. Yo hoy en nombre de todos mis hermanos me inclino ante ti, doblego mi espíritu, Señor, para decirte que hemos tenido afán, Señor, que hemos tenido ansiedad. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos dudado de ti. Perdónanos, Señor, porque tú eres un Padre bueno. Perdónanos por todas las veces que hemos puesto en duda tu bondad, Señor, y todas las veces que hemos puesto en duda tu sabiduría, y todas las veces que hemos puesto en duda tu poder, Señor. Perdónanos, pero ampáranos en tus promesas que son fieles y verdaderas.
Gracias, Señor, porque tú nos has prometido en Cristo perdón para todos estos pecados. Y gracias, Padre, una vez más, por haber enviado esa lluvia fresca, al igual que esta lluvia en nuestros corazones hoy, en esta noche, a través de tu palabra, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Gracias. Amén, gracias.